Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor en oración. Padre celestial, Dios todopoderoso, nos acercamos a ti, Señor, con corazones agradecidos, reconociendo tu amor y tu gracia infinita manifestados en el sacrificio de tu Hijo Jesús. Señor, permítenos en esta mañana poder reflexionar sobre el texto de Marcos, recordando la institución de la Cena del Señor, donde Jesús nos reveló el verdadero significado de la Pascua. Señor, agradecemos que desde la eternidad, en tus planes divinos, tú dispusieses el gran sacrificio que Cristo realizó en la cruz para restitución de lo que se había perdido. Gracias, Señor, por revelarnos en tu palabra el verdadero significado del pan y el vino, símbolos de su cuerpo quebrantado y de su sangre derramada por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender esta verdad con profundidad y a entender las implicaciones que ésta tiene para nuestras vidas y para nuestra relación de conocimiento contigo. Que cada vez que participemos de la Cena del Señor, nuestros corazones se llenen de reverencia y gratitud, recordando el gran amor y la misericordia que tú, Señor, nos has mostrado. Y que nos recuerden la dependencia que como pecadores tenemos de ti en cada segundo de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a transmitir este mensaje también a nuestros familiares, a nuestros amigos, a aquellos que nos rodean, para que todos aquellos que tú añadirás a tu iglesia puedan conocer y experimentar la redención que tú entregas por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar el texto que compartiremos en esta mañana. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, los versículos del 12 al 25. Marcos, el capítulo 14, los versículos del 12 al 25. Les voy a pedir que aquellos que puedan ponerse en pie, se pongan en pie. Y vamos a tener esta lectura. Marcos 14, los versículos del 12 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hasta aquí la palabra, nos podemos sentar.
Casi 1500 años antes de los eventos relatados en el Evangelio de Marcos que acabamos de leer, el pueblo hebreo vivía bajo la esclavitud en Egipto. Estudios históricos recientes sugieren que la esclavitud en Egipto no era tan drástica como a menudo se muestra en las películas, con constantes latigazos y el esfuerzo continuo de mover piedras de 25 toneladas para construir las pirámides. Pero sí era cierto que como esclavos, estos hebreos pertenecían al faraón, quien tenía el poder de hacer con ellos lo que deseara. Aunque los hebreos tenían cubiertas sus necesidades básicas de alimento y bebida y tenían un lugar donde poder vivir, la Biblia indica que eran considerados inferiores a los egipcios. Las Escrituras también narran cómo el faraón les impuso condiciones laborales extremas, como recoger su propia paja para hacer los ladrillos que él demandaba para sus construcciones, lo cual hacía el trabajo agotador y en muchos casos pues imposible de cumplir. Además, el faraón cometía genocidios al ordenar la muerte de los varones recién nacidos para controlar el crecimiento de la población. Ese pueblo hebreo clamó a Dios por su liberación y Dios respondió a su llamado. Envió a Moisés para que ordenara al faraón que liberase a su pueblo. Sin embargo, el faraón se negó, por lo que Dios envió 10 plagas sobre Egipto y siendo la última de ellas la muerte de los primogénitos de Egipto. Algunos, especialmente entre el pueblo judío, llegaron a creer que ser el pueblo elegido por Dios les otorgaba una condición superior al resto de la humanidad, pero no era así. La realidad humana es que todos somos pecadores, como dice Romanos 6:23. Y la paga del pecado es la muerte, todos merecemos esa muerte. Todos los seres humanos la merecemos. Los hebreos no eran mejores que los egipcios, pero Dios, en su santa voluntad, decidió escogerlos como su pueblo. A través de ellos, todas las naciones conocerían no quiénes eran los hebreos, sino quién es Dios. Un Dios justo y santo, pero también un Dios misericordioso y amoroso. En ese momento Dios proporcionó al pueblo hebreo el medio para evitar la muerte mediante la fe. Leemos en Hebreos 11:28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Dios proveyó en aquel momento al pueblo judío un sacrificio expiatorio y por la fe en la promesa de Dios, la muerte pasaba de largo de las casas cuyos dinteles estaban marcados con la sangre del Cordero. Dios a través de Moisés ordenó que se hiciera esto como señal de su fe en el medio de salvación que Él había provisto. En aquel momento la ira de Dios pasó de largo sobre todas aquellas casas marcadas en obediencia y de ahí el nombre de esa celebración de Pascua, refiriéndose a ese paso. Desde entonces el pueblo judío, por mandato divino, celebraba este acontecimiento sacrificando un cordero en el templo y luego consumiéndolo junto con otros alimentos simbólicos que recordaban la liberación del yugo de Egipto. Un cordero inocente era sacrificado cada año en lugar de los culpables, recordando al pueblo judío que la ira de Dios requería un sustituto inocente. Sin embargo, la carta a los hebreos nos explica que ese rito de Pascua era insuficiente, ya que ni el sacrificio más perfecto era completamente perfecto. Y por esto los sacrificios se repetían año tras año. Esta Pascua, en el momento del texto en el que hemos leído ahora en Marcos, sería diferente. Jesús se reuniría con sus discípulos para celebrar la cena pascual que representaría simbólicamente el último
el único y verdadero sacrificio, el cual complacía al Padre. Jesús es el único y verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal y como lo profetizó el último de los profetas, Juan el Bautista. Vamos a ir entonces desgranando este pasaje poco a poco y vamos a ver primero los detalles de la preparación de esta Pascua, en los versículos del 12 al 16. Luego veremos una segunda parte en la que el traidor es anunciado, en los versículos del 17 al 21, para luego concluir con una tercera parte en la que se presenta esa nueva Pascua, en los versículos del 22 al 25. Comenzamos, por tanto, por el principio, con los detalles que nos proporciona el Evangelio de Marcos sobre la preparación de la cena de Pascua, que se encuentran, como decíamos, en los versículos del 12 al 16. Y ya era el día de la celebración de la cena pascual y ninguno de los discípulos conocía los planes de Jesús al respecto. Por eso le preguntaron, ¿dónde podemos ir para preparar todo, para que comas la Pascua? Podemos ver que Jesús no había olvidado esta celebración y que lo tenía todo planeado. Él les indicó a 2 de sus discípulos los pasos que debían seguir para preparar el lugar del encuentro. Algunos sugieren que mantener este plan en secreto era necesario para evitar que Judas pudiera revelar la ubicación exacta de la celebración y que no les interrumpieran, aunque la palabra no lo especifica claramente y son suposiciones, parecen coherentes, especialmente porque los líderes religiosos ya estaban planeando arrestar a Jesús, como se menciona al inicio de este capítulo 14. Y habida cuenta de que Judas ya había acordado con los principales sacerdotes la entrega de Jesús a cambio de una suma de dinero. La pasada predicación vimos que no era una suma demasiado grande tampoco. Jesús les da a los 2 discípulos, que si bien aquí el Evangelio de Marcos no dice quiénes son, pero el Evangelio de Lucas sí los identifica, y eran Pedro y Juan, pues les dio a ellos una serie de indicaciones precisas, pero que en ningún momento define los lugares ni los nombres de las personas con las que contactar. Un hombre saldría a recibirles con un cántaro de agua. Y hemos de tener en cuenta que los hombres en el siglo I, en el tiempo de Jesús, llevaban el agua en odres porque la usaban para ir al trabajo, para realizar largos viajes, mientras que el agua que se almacenaba en las casas, pues se ocupaban las mujeres de ir a por ellas y ellas eran las que empleaban cántaros. O sea que ver a un hombre con un cántaro era una anomalía que permitiría que Pedro y Juan pudiesen identificar perfectamente a aquel que les conduciría al lugar preparado para celebrar la cena. Estaban en época de Pascua y Jerusalén en ese tiempo estaba repleto de peregrinos que habían venido de muchos lugares, no solo de los pueblos de alrededor, sino de muchos países extranjeros, para celebrar la Pascua allí en Jerusalén. Tal era la situación que, si recuerdan, en esta última semana hemos estado viendo cómo Jesús y sus discípulos habían acudido al templo todos los días, pero que una vez que terminaban la jornada regresaban a Betania para pasar la noche allí. Por tanto, estos 2 discípulos recibieron las órdenes y obedecieron sin cuestionar a Jesús. Tal y como había establecido Jesús, así sucedió, pudieron preparar la velada. Y estos preparativos incluían llevar el cordero para ser sacrificado en el templo, conservar la carne asada para comerla esa noche y también obtener el resto de ingredientes simbólicos que se comían en esa celebración. Vemos cómo Jesús, aún en las postrimerías de su vida, tenía todas las cosas bajo su control. No sabemos si de forma sobrenatural o de manera física se había encargado de prepararlo, pero Él se había encargado de proveer lo necesario para poder celebrar esa cena.
Una cena en la que Él dejaría establecido el verdadero significado de la Pascua. Una cena en la que establecería, a partir de ese momento, la ordenanza que nos recordaría a todos los que a posteriori creeríamos en Él como Señor y Salvador, el sacrificio en la cruz. No deja de ser impactante que todo sucediese tal y como lo había planeado Jesús. Como todo lo que sucedería después, nada era fruto del destino o de la casualidad. Jesús no fue detenido por un descuido que tuvieran. Jesús no fue presentado ante los gobernantes porque Él calculó mal sus pasos. Incluso su detención y muerte no respondieron a los planes de los sacerdotes o de Judas, puesto que Jesús murió el día de la Pascua, hecho contrario a los deseos de los religiosos que no querían que Jesús muriese en la fiesta para no alborotar a la gente. Todo ocurrió bajo el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sigue ocurriendo lo mismo con Dios hoy en día. Él está al control absolutamente de todo lo que sucede en este mundo. El mundo no se va a destruir porque así lo determine el ser humano. Dios le pondrá su fin. Nuestro sustento no depende de nuestras mayores o menores habilidades. ¿Acaso podremos alargar nuestra vida conforme a nuestros esfuerzos o será la voluntad de Dios la que fije el último día de nuestra vida? Dios está al control de todo, por muy oscuro que pueda parecer a la percepción humana. ¿Qué hicieron los discípulos? Simplemente obedecer y las cosas sucedieron conforme estaban establecidas. Incluso lo que sucedería a continuación en nuestro pasaje, que fue el anuncio de la traición, los versículos del 17 al 21. La celebración de la Pascua comenzó al llegar la noche, después de la puesta de sol, según era la costumbre. La referencia que hace la palabra acerca de los 12 nos indica que solamente sus apóstoles participaron con él de esta celebración. Era el momento preciso en el que terminaba siglo y medio de sacrificios que resultaban incompletos para que se llevara a cabo el sacrificio completo. Y ya ellos estaban participando de los símbolos de la Pascua judía, cuando Jesús suelta la bomba. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. La palabra entregar en el original tiene significado de delatar y que se utilizaba para indicar que el delator lo iba a entregar a las autoridades como si fuese un malhechor. Jesús ya había anunciado anteriormente su muerte a los discípulos y en el Evangelio de Marcos lo vimos que fue anunciado en 3 ocasiones, pero en ningún momento Jesús les había dicho que sería uno de ellos el que le iba a entregar. Jesús sabía perfectamente quién le iba a traicionar. Él no soltó esa bomba para analizar las reacciones de los apóstoles y ver a ver quién era el culpable. Él ya lo sabía. La reacción de los discípulos no fue la de acusar a los demás y quitarse la culpa a cada uno de ellos mismos. Sinceramente se apenaron y sinceramente cada uno se preguntaba a sí mismo si serían el traidor. Ninguno desconfió de los otros, ni siquiera desconfiaron de Judas. Antes bien se preguntaban cada uno de ellos, ¿seré yo? Ellos amaban a Jesús, pero uno de ellos lo iba a traicionar. Experimentaron una desconfianza en ellos mismos que no podríamos catalogar como mala del todo, y es que quizás los creyentes deberíamos desconfiar un poco más de nosotros mismos. Una excesiva confianza en uno mismo lleva irremisiblemente al pecador a caer. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La realidad es que somos débiles,
Hermanos, somos débiles. Y si queremos terminar bien nuestra carrera, nuestras fuerzas no pueden sustentarse en nosotros mismos, en nuestra fortaleza, en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, en nuestras experiencias, ni en los años que llevamos asistiendo a la iglesia o que llevamos en la fe. Solo podemos sustentarnos en la dependencia del Espíritu de Dios, de su trabajo en nosotros y de la dirección, el sustento, el consuelo que Él nos da a través de su palabra. Ni siquiera en la idea del cristianismo como conjunto de preceptos en nuestra vida. Nuestra única roca es Dios. Él nos da de su gracia día a día y de otra manera no podríamos ser. Respiramos por su gracia, comemos por su gracia, tenemos este lugar por su gracia, sufrimos por su gracia, aprendemos por su gracia, logramos por su gracia y perdemos por su gracia. Y sin ese sustento, sin ese apoyo, nosotros, seres débiles y pecadores, no vamos a poder resistir hasta el final en la lucha contra el pecado constante que supone nuestras vidas. Así que dudemos de nosotros para confiar un poco más en Dios. Hermano, examina tu fe y comprueba cuáles son tus cimientos. Hermano, examina tu vida y comprueba si los frutos obtenidos son el resultado de la obra de Dios en tu vida o simplemente son logros personales, frutos de tu esfuerzo. Curiosamente, los discípulos estaban dejando un sincero y sano margen de probabilidad al dudar de ellos mismos. Y si Dios quiere, lo contrastaremos próximamente con la reacción de Pedro ante el anuncio de su negación, que veremos en los versículos posteriores. ¿Seré yo? Jesús reitera que uno de ellos, el que mojaba el pan con él. Sabemos que en la cena de Pascua tomaban distintos alimentos, mojando el pan en distintas salsas que representaban la huida de Egipto. En el pasaje paralelo del Evangelio de Juan se explica cómo Jesús mojó el pan en la salsa de un cuenco y se la entregó a Judas pronunciando las famosas palabras: lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. Aún así, el resto de los apóstoles no terminaban de comprender. Vieron a Judas, pensaron que aún faltaba algo para la cena, que Judas debía comprar o que debía ir a entregar algo a los pobres. Esas palabras hicieron que Judas no pospusiese más la traición y se efectuase en el tiempo exacto, fruto de la reacción de Judas, pero bajo la soberana voluntad de Dios. Jesús continuaba explicando que a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, el versículo 21, y es que todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que estaba por ocurrir había sido predestinado por Dios y anunciado en las Escrituras. Leímos en la lectura devocional, en Isaías 53 anteriormente, y leímos una descripción paso a paso de lo que sucedería con el Cordero de Dios. El Salmo 22 es un salmo mesiánico y que expone lo terrible y angustioso que iba a ser el sacrificio injusto del justo. Si aún estamos esperando delante de una pantalla de televisión, viendo una película sobre la vida de Jesús, a que pase algo que haga que Jesús se libre de la cruz, es que no hemos entendido el Evangelio. Pues la muerte de Jesús en la cruz fue planeada, era necesaria, es suficiente y fue totalmente voluntaria. El Hijo del Hombre va y fue. No podemos dejar de señalar que, aunque dentro del plan de Dios se encontraba Judas y que fue un actor dentro de esta trama de la crucifixión, Judas era responsable de sus acciones perversas.
Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aunque los revisionistas han querido ser más buenos que Dios, entre comillas, y han pretendido ofrecer explicaciones que exoneren a Judas de la traición cometida, lo verdadero es que su palabra es clara al respecto, acerca de la culpabilidad de Judas en este asunto. El pecado de Judas, un pecado que forma parte de la naturaleza de todos los seres humanos, le condujo a tomar decisiones totalmente bajo su responsabilidad, que le llevaron a cometer esa traición. Las palabras de Jesús son un pronunciamiento claro del juicio divino. Dijo Jesús, bueno le fuera no haber nacido. Judas sería condenado para siempre a raíz de sus actos, habiendo tenido el privilegio de estar junto a Jesús, pero habiéndolo rechazado. Por tanto, la condena de Judas no lo es tanto por sus actos cometidos, sino por haber rechazado a Cristo mismo. Y lo mismo sucederá con todos aquellos que rechazan a Cristo. Recibirán no el castigo de unos diablillos que te pinchan con tridentes, como los dibujos animados, no. Recibirán toda la ira merecida del Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Después de que Judas se retiró y se quedaron los 11 restantes, Jesús transformó la celebración de la Pascua en la cena del Señor, marcando así la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Hasta ese momento habían estado tomando los alimentos conforme al rito judío, pero Jesús instauraría una nueva simbología que apuntaba a su sacrificio en la cruz, un sacrificio al que también habían apuntado todos los sacrificios realizados por el pueblo judío hasta aquel momento. Las palabras de Jesús en ese momento señalaron el fin de las ceremonias, los sacrificios y los rituales del Antiguo Testamento que culminaron con la rotura del velo del templo tras la muerte de Cristo en la cruz. Es probable que Jesús pronunciara las siguientes palabras mientras se servía el cordero asado durante la celebración de la Pascua. De ahí que el texto diga mientras comían. En medio de esta celebración, el verdadero cordero pascual, Jesús tomó un trozo de pan sin levadura, lo bendijo dando gracias a su Padre y lo partió y se lo dio a sus discípulos. Al darles un pedazo de pan a cada uno de los 11, les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. El pan sin levadura no solo simbolizaba la apresurada salida de los israelitas de Egipto, en la cena pascual de los hebreos, sino también su separación de las influencias corruptoras del pecado, la idolatría y el mundo, que eran representadas por la levadura. En esa cena no se limitaban simplemente a no echar levadura al pan, sino que limpiaban toda la casa de levadura y de masa leudada que existiese en cualquier rincón. Tal era el significado de esa búsqueda de pureza. En la cena del Señor, este pan adquirió un nuevo significado. Representaba el cuerpo de Cristo que pronto sería ofrecido como sacrificio por el pecado para aplacar la ira justa del Padre. El acto de partir el pan no implicaba la naturaleza de la muerte de Jesús, ya que ninguno de sus huesos fue quebrantado durante su crucifixión, como anunciaban los profetas. Más bien, el hecho de que cada discípulo recibiese un pedazo del mismo pan simbolizaba la unidad que tenían en Cristo.
De acuerdo con el relato paralelo de Lucas 22, 19, Jesús añadió: esto haced en memoria de mí, igual que Pablo indica en Primera de Corintios, indicando así que quería que sus seguidores observaran esta cena como una conmemoración perpetua de su muerte. Y aquí siempre hacemos referencia a que la Iglesia Católica Romana ha malinterpretado la cena del Señor mediante la práctica de la transustanciación, en la que se considera que la sustancia del pan y el vino se transforma literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de manera literal cuando dijo que el pan era su cuerpo. Como cuando Jesús dijo que era la puerta, no estaba diciendo que literalmente Él fuese una puerta con su picaporte y sus bisagras. Él estaba dejando claro en el ejemplo de la puerta que Él es el único a través del cual podemos tener una relación con Dios. También Jesús en otra ocasión usó un símil que provocó que muchos discípulos superficiales lo abandonaran, cuando se proclamó a sí mismo como el pan de vida. Y dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Obviamente no era un llamado a que lo devoraran. Las palabras de Jesús en el aposento alto deben entenderse también de manera figurada. Eran unos símbolos, el pan y el vino. Tanto más cuando si el pan y el vino fueran el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, estaríamos entonces repitiendo el único y suficiente sacrificio que ya hizo Cristo en la cruz. Después de distribuir el pan, Jesús instituyó el segundo elemento en la cena. Tomando la copa y dando gracias, la ofreció a sus discípulos, quienes bebieron de ella todos ellos. El verbo traducido como dando gracias proviene de la palabra griega eucaristeo, de la cual se deriva Eucaristía en español. Esta sería la tercera copa de la comida de la Pascua hebrea, de una serie de 4 copas que tradicionalmente se tomaban, la que precedía el plato principal. Al compartirla a todos los discípulos, Jesús demostró su deseo de que todos los creyentes participaran de ambos elementos de la cena del Señor. Luego de beber de la copa, Jesús les dijo, el versículo 24, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Así como el pan simbolizaba su cuerpo, la copa representaba su sangre. Para que se estableciera un pacto era necesario el derramamiento de sangre. Sin embargo, a diferencia de los sacrificios de animales requeridos en los anteriores pactos con Noé, con Abraham y Moisés, el nuevo pacto requería de la preciosa sangre del Cordero Inmaculado de Dios y que fuera derramada en muerte para el beneficio eterno de los muchos que Él redimiría. Repetimos aquí los muchos, dice la palabra muchos, no dice la palabra, no dice todos. Los muchos son aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador y han reconocido este sacrificio como único y suficiente para perdón de pecados, justificación delante de Dios y santificación por la gracia de Dios. Jesucristo murió en la cruz como el sustituto perfecto, llevando el castigo por todos los que creen en Él. Como dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él, Cristo, soportó la ira de Dios, satisfizo su justicia y ratificó el nuevo pacto de perdón y salvación. La muerte de Jesús fue el pago definitivo. Por lo tanto, ya no se necesitaban más sacrificios de animales. Pero tampoco se necesitan sacrificios personales. No hay que andar descalzos o de rodillas o cargar pesadas estatuas en las que nuestro sacrificio se mide en el peso que somos capaces de llevar en los hombros. Tampoco
los sacrificios de nuestras vidas personales y diarias pueden pagar algo que ya pagó Cristo en la cruz. El trabajo que podamos llevar a cabo en la obra de Dios, en su iglesia, tampoco puede comprar nuestra salvación. Así que cantar en el coro, trabajar limpiando la iglesia o en la cafetería, o incluso predicar desde un púlpito, no compra nuestra salvación. Al contrario, todas nuestras obras que pretendan convertirse en la justificación de nuestras vidas son un insulto a la muerte de Jesús en la cruz, porque estamos diciendo que esa terrible muerte no es suficiente y que nosotros, simples mortales, podemos completarla con nuestras vidas sufridas y nuestros logros en las buenas obras de las que participamos. Y muchas veces caemos inconscientemente en ese error y corremos el peligro de considerar que nuestra relación con Dios consiste en hacer. Gracias a Dios que Él es misericordioso con nosotros y nos recuerda que lo único que nos da la salvación es el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando se rasga el velo del templo, como antes dijimos, se cumplió la promesa de Jesús sobre la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Todo el sistema ritual judío queda totalmente eliminado. Ya no existía templo donde sacrificar los corderos. Los judíos seguirían celebrando una especie de conmemoración de su Pascua, pero ya no fue lo mismo. Pero para los creyentes se había instaurado la celebración más importante y memorable que nos recuerda el medio de salvación. Jesús concluyó la primera celebración de la Cena del Señor con una promesa para sus discípulos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El fruto de la vid era un término coloquial judío que se refería al vino, y en este contexto se refería específicamente al vino tinto diluido de la comida de Pascua del que disponían allí en aquel momento. Estas palabras aseguraron a los discípulos que Él regresaría y que un día celebrarían de nuevo la Pascua con Él en su reino milenario. Hasta su regreso, los creyentes debemos seguir celebrando la cena conmemorativa del Señor. Por lo tanto, la celebración regular de la comunión no solo recuerda la muerte de Cristo con todas sus implicaciones, sino que también anticipa su regreso. La noche anterior a su muerte, Jesús le estaba asegurando que la cruz no representaba el fin de la historia, sino la victoria sobre el pecado y la muerte. Cada domingo que celebramos la Santa Cena, somos llamados a participar de ella si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Aquellos que rechazan a Cristo, tal y como pasó con Judas, no participan de los símbolos y de la comunión con Él y con el resto de la congregación. Ya no hay más sacrificios porque Él hizo y se hizo el sacrificio perfecto y lo hizo el Dios perfecto. Si crees que venir a la iglesia de forma periódica te garantiza un lugar en el cielo o que heredarás ese lugar por ser hijo de un cristiano, estás muy equivocado. Repito, si crees que limpiar la iglesia con esfuerzo y sacrificio te hace ganar el favor de Dios o participar en algún ministerio de la iglesia te aporta o te otorga puntos delante de Dios, estás equivocado. Si piensas que por dejar en la ranura de las ofrendas una gran cantidad de dinero y que eso va a comprar un lugar en el cielo junto a Dios, estás muy equivocado. Incluso si crees que por dirigir algún culto o por predicar, repito, desde el púlpito, o por impartir clases en la escuela bíblica a los niños, o porque cumples meticulosamente con tus tiempos de oración y lectura de la palabra, crees que estás cambiando la opinión que Dios tiene de ti, no has entendido en profundidad el significado de esta celebración, no has entendido que era necesario que Jesús muriera en una cruz.
Dios no nos ve santos porque hacemos las cosas bien. Dios no nos ve santos por las buenas obras que podamos hacer. Si Dios nos ve justificados, si Dios nos ve santos, si Dios nos ha perdonado es porque nos aplica a nosotros el sacrificio perfecto que Cristo tuvo en la cruz. Si has creído esto, si has creído que Jesús murió en la cruz para perdón de pecados, si has creído que verdaderamente como seres humanos nacemos pecadores, que ese pecado es una ofensa contra Dios y que en el sacrificio en la cruz es el único medio de reconciliación de los hombres con Dios, entonces hoy es el día de salvación. En arrepentimiento confiesa tu condición, en quién has creído y bautízate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La verdadera Pascua por la que la ira de Dios pasa de largo en aquellas personas que han sido marcadas, metafóricamente hablando, con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es esa. Oramos para que esto sea una realidad en todos aquellos que han tenido y están teniendo la oportunidad de escuchar el Evangelio de Salvación. Oremos. Padre Santo y Eterno, nos maravillamos por tu plan de salvación trazado desde antes de la fundación del mundo. Un plan meticuloso que supuso no solamente la adaptación de algunos sucesos de la última semana de la vida de tu Hijo Jesús, sino que desde siglos antes se fueron conformando según tu voluntad, protegiendo tú al pueblo elegido por ti, de modo que el Mesías naciese en él, conforme a tu voluntad. Profetas lo anunciaron y tú marcaste los tiempos. Y Señor, mantenemos la esperanza de que tal y como has hecho a lo largo de la historia, cumplirás tus promesas, concretamente la promesa de tu regreso, Señor. Señor, que la Santa Cena sea el perfecto recordatorio de tu misericordia y tu gracia para con nosotros en la muerte, en la cruz de tu Hijo Jesús. Y que mantenga viva la esperanza que tenemos del regreso de tu Hijo Jesús en gloria. En el nombre del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Amén.